siento en mí, y en la presencia del Dios de milagros todo es posible. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. ¿Quién fue Amós? Un pastor en Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Diga conmigo, terremoto. ¿Cuántos quieren un terremoto? Capítulo 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán. Capítulo 4, versículo 1. Oíd estas palabras, vacas de Basán. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Pásese a capítulo 4, versículo 1. Aleluya. Ya, ¿verdad? Los agarramos siempre, ¿verdad? Gloria a Jesús. Sin la licencia. Gloria a Cristo. ¿Están conmigo? Capítulo 4, verso 1 ahora. Oíd estas palabras, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Aunque castigado, Israel no aprende. Id a Betel y prevaricad, dijo el Señor. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Mire qué cosa. Como Israel no aprende, Dios le invita a que Israel siga pecando. Id a Betel y prevaricad. Aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofrece sacrificio de alabanza. ¿Con qué? Con pan leudado. Y proclamad, publicad ofrenda voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. En otras palabras, los hizo aguantar hambre. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, diga por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre, para siempre su misericordia. A su nombre, a su nombre, y todo lo que respira. Amén, hermanos. El tema de hoy se llama la presencia de Dios en tiempos difíciles. Diga conmigo, Dios es bueno y para siempre es su misericordia.
¿Sabe que Dios dejó a Israel como ejemplo nuestro? ¿Sabe que Dios dejó a Israel para ejemplo nuestro? Lo que Dios hizo con Israel es para ejemplo nuestro. Y lo que Israel hizo con Dios también es para ejemplo nuestro. No hay pueblo más amado en la tierra para Dios que la casa de Israel. No hay pueblo para Dios más amado en la tierra que la casa de Jacob. A su nombre. Y con todo ello, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel escogido por Dios, le da y le sigue dando la espalda. En otras palabras, lo sigue ignorando. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido ignorados alguna vez en la vida? ¿Cuántos hemos sido ignorados? ¿Qué se siente? Maravilloso, ¿verdad? Bonito, ¿verdad? Digno de imitar un fresco. A su nombre. Pues si nosotros que somos humanos nos sentimos mal, ¿cómo se siente Dios cuando lo ignoramos? ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Ignorado, Dios se siente mal. Pero sin embargo, su amor no se termina. Amén, hermano. A su nombre. Pero sabe que esa es la misma palabra del profeta Amós, que Dios no va a hacer algo mientras no lo anuncie a sus siervos los profetas. O sea que Dios no va a hacer algo mientras los profetas no lo sepan. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios que sabe organizar lo que Él va a hacer. ¿Sabe que Dios es un Dios ordenado? ¿Sabe usted que Dios es un Dios disciplinado? ¿Sabe que Dios lo que va a hacer nunca va a ejecutar algo si primero no lo planea? Amén, hermano. ¿Sabe que Dios siempre que hace algo, antes de ejecutar algo, siempre lo anuncia? ¿Por qué lo anuncia? Porque Él sabe que está planeando lo que va a hacer. Si va a bendecir, usa a los profetas para dar una palabra. Si va a traer juicio, usa a los profetas para que el pueblo se prepare por lo que Dios va a traer a su nombre. Pero Dios nunca, hermano, va a hacer algo así, sin antes anunciarlo, dice la palabra, a sus siervos los profetas, a su nombre. Y todo lo que respira. Y todo lo que respira. Amén, hermano. Es duro darle la espalda al Señor. Claro que es duro. Yo no sé si usted alguna vez se la ha dado. Yo se la di muchas veces, en varias ocasiones. Y de eso, el Señor me pasó la factura. Amén. ¿Sabe que los tiempos se prestan para ignorar a Dios hoy en día? Las ocasiones que estamos viviendo se prestan para darle la espalda a Dios. Amén, hermano. Pero bienaventurado aquel, dice la palabra, que tiene oídos para oír. ¿Quién es ese que tiene oídos para oír? O sea, todos los que estamos aquí oímos, pero no todos entendemos. Entonces la Biblia está hablando del que oye con entendimiento, no del que oye en la carne y se le olvida el mensaje después del culto. Dice la palabra, bienaventurado el que oye, porque dice el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y quién es el que tiene oídos para oír? El que quiere cambiar de vida, el que quiere ser transformado, el que quiere ser renovado. Amén, hermano, a su nombre. Bienaventurado usted que está escuchando el mensaje. Bienaventurado usted que oye el evangelio, que oye una prédica, que oye un mensaje. ¿Por qué? Porque eso nos despierta. Si queremos oír para cambiar con el entendimiento, entonces somos bienaventurados porque oímos. Amén, hermano. A su nombre. ¿Quién era Amós? Era un hombre que pastoreaba. Pero este hombre fue usado en los tiempos de Usías, rey de Judá, y en los días de Jeroboam, rey de Israel. ¿Sabe que habían dos reyes en aquel entonces? Se dividió después de que murió Salomón. Se dividió el país. ¿Por qué se dividió? Porque no tenían el mismo concepto, no tenían la misma voluntad. Entonces había rey en Israel y había otro rey en Judá. O sea que en el mismo país habían dos presidentes. En el mismo país habían dos gobiernos. Uno era Judá y el otro era Israel. En este caso era Usías con
Jeroboam. Y en esos tiempos empezó Dios a llamar a aquel hombre llamado Amós. ¿Para qué? Para que levantara palabra profética de parte de Dios a un pueblo que estaba viviendo delante de Dios de una manera rebelde. Amén, hermano. ¿De dónde viene la rebeldía al pueblo de Dios? Creo que a usted le ha pasado, ¿verdad? ¿Cuándo viene la rebeldía al pueblo de Dios? Hay muchas maneras por qué entra la rebeldía al pueblo de Dios. Una de ellas es tener amistades que te influencian lo negativo, lo incorrecto, lo incrédulo, lo perverso. El cristiano tiene que tener, como Dios le dijo a Israel, cuidado con quién se lleva, con quién se reúne. Dios le prohibió a Israel que se reuniera con los países vecinos. ¿Por qué? Porque tenían prácticas contrarias a la voluntad de Dios, porque no conocían la ley de Jehová. Le dijo Dios a Israel, por medio de Moisés, dile a mi pueblo Israel que no se mezcle con los cananeos. ¿Qué es eso? Una advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Porque el problema no era en sí la amistad, sino lo que influye la amistad. Entonces Dios sabe que el cuerpo, el ser humano, la mente humana no tiene ese concepto de tener un alto dominio propio por sí mismo. Entonces, ¿de dónde viene la rebeldía? De muchos factores. Uno de ellos es tener amistades que a usted no le edifican. ¿Verdad que sí? Amén, hermano. Y sabe que dentro de las amistades que no edifican, incluso están hasta las mismas familias. Porque el Señor dijo que los enemigos son ahora los de tu propia casa. ¿Y de qué enemigo está hablando el Señor? Enemigos del Evangelio. Amén, hermano. Entonces, ¿cuál es uno de los principios por qué Israel se apartó de Dios? ¿Por qué le entró rebeldía? Porque Israel empezó a mezclarse con la gente pagana, que tenía costumbres que eran contra la voluntad de Dios. Mire cuánta gente hoy en el culto no está. ¿Por qué? Porque se fueron de paseo. O sea que estamos haciendo lo mismo que hace el inconverso. Todo el mundo sale a pasear en esta fecha, el cristiano también. Porque no, cursi. Qué feo. Qué aburrido. Mire qué cosa. El cristiano también hoy en día hace lo mismo que el inconverso. ¿Cree usted que eso es agradable delante de Dios? Y no se va a visitar a un hermano, un familiar cristiano, un inconverso, no para evangelizarlo, sino para comer de lo que el inconverso te hace. ¿Qué es eso? Espíritu de rebeldía. ¿Por qué la gente se aparta de Dios? Porque se lleva con gente que le mete malas ideas. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos se han apartado del Señor y han vuelto atrás? Mucho. ¿Por qué? Por tener un amigo parrandero, bolo. Si no bebe no es hombre, entonces termina bebiendo para demostrarle que usted no ocupa demostrarle a nadie que es hombre. Usted es hombre desde que nació. Amén. ¿Ya que sí, hermano, a su nombre? Entonces, ¿de dónde nace la rebeldía? De influencias que nos contaminan la relación con Dios. ¿De dónde más nace la rebeldía? De un descuido espiritual. ¿Cuántos de repente hemos dejado de orar lo que antes orábamos? ¿Cuántos hemos dejado de ayunar lo que antes ayunábamos? ¿Cuántos hemos dejado de leer la Biblia con profundidad, estudiar la Biblia? ¿De dónde viene la rebeldía? De tener malos tiempos de calidad en la presencia de Dios. Amén. Entonces entra el desaliento. Y cuando entra el desaliento, entonces llega aquel espíritu que se llama rebeldía. ¿Qué es rebeldía, hermano? Saber perfectamente que Dios existe. Saber perfectamente que Dios habla. El espíritu de rebeldía es aquel que sabe perfectamente que Dios tiene poder para todo, pero igual sigue haciendo lo que le da la gana. Ese es el espíritu de rebeldía. ¿Verdad? Amén. A su nombre. ¿Y por qué entra el espíritu de rebeldía? Porque son demonios que andan ahí. Y el diablo quiere deshacer las obras de Dios en el pueblo cristiano. A su nombre. ¿Por qué le venía juicio a Israel? ¿Qué fue lo que profetizó Amós? Juicio. ¿Verdad que sí? Amós aquí está profetizando sobre la casa de Israel. Juicio. Les dijo que los iban a llevar arrastrados con grillos y con anzuelos de pescar. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Israel había desobedecido.
A su nombre. ¿Estamos acá? El tema de hoy se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios en tiempos difíciles. Amén. Qué bonito sentir la presencia de Dios en tiempos de bendición, ¿verdad? Se deleita. Se deleita. Pero cuando la presencia de Dios está en tiempos que no son fáciles, también está ahí. ¿Sabe usted que no está? También Él está ahí. Cuando las cosas también no son fáciles, también Dios está ahí. Amén. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando las cosas están difíciles, muchas veces tenemos de Dios un mal concepto. A su nombre. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de Dios muchas veces? ¿Por qué Dios permite esto? Nos preguntamos. ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces vienen a nuestra mente aquellas preguntas que de repente nos están trayendo una puerta abierta para que entre el espíritu de duda. Pero miren lo que el profeta le dijo. Y esa palabra maravillosa y a la vez fuerte. ¿Sabe que Dios tiene un buen sentido del humor? Y Dios nos califica según seamos. Y Dios nos califica según nos portemos. Según nuestro caminar, así Dios nos califica. ¿Dónde vive Israel? En un monte y en un valle que se llama Basán. Amén. ¿Y sabe cómo Dios está calificando a Israel? Como vacas. O sea que Dios tiene sentido del humor. Diga, Dios me califica según mi comportamiento entonces. Oiga, qué palabra que viene no del profeta, sino de Dios. ¿Cómo le dijo Dios al pueblo rebelde? Oí estas palabras, cristianos de Israel, de Basán, ¿cómo le digo? El ano fuerte. ¿Va que quieren usted romper la página? O marcar ese versículo con un lápiz, rayarlo. Léalo fuerte, como dice el versículo 1, capítulo 4. Vacas de Basán. ¿Por qué les dijo vacas de Basán al pueblo de Israel? Porque las vacas no tienen entendimiento, así de muchos cristianos, que no tienen los 5 sentidos. Amén, hermano. Yo era como una de ellas, ¿sabe? Como una vaca vieja de esas. El Señor me hablaba al ministerio y yo no quería hacer caso. Me daba una palabra, no quería obedecer. Amén, hermano. Me decía que me iban a usar y yo no quería. Amén, hermano. Qué triste, hermano, es cuando Dios a uno le da una palabra y uno se hace el desobediente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros queremos que Dios nos hable para entender que es Dios que nos está hablando. Pero cuando el pastor o la pastora le dice, hermano, hermana, sirven esto, no, eso no me gusta. ¿Qué actitud es esa? Vaca de Basán. En la misma actitud estaba yo. Porque yo quería hacer lo que me gustaba y Dios me puso a hacer lo que me convenía, no lo que a mí me gustaba. Estamos acá, ¿eh? A su nombre. Y todo lo que respira. Muchos de nosotros tenemos el gran error. Yo no sé de dónde vamos a sacar ese concepto. Que si Dios no me habla, no le creo. Al menos que sea un super cristiano que va a estar hablando todos los días, todas las noches. En la carne y quiere que Dios le hable, ¿cómo le va a hablar? Estamos acá. ¿Cómo no va a hablar, hermano, andando en la carne? ¿Verdad que sí? Usted tiene que ir a un cristiano a no decir, voy a hacer lo que me gusta. No, usted diga, Señor, dime lo que quieres que yo haga, que eso voy a hacer, no lo que yo quiera hacer. Porque si usted sigue con el jueguito, voy a hacer lo que yo diga, entonces va a llegar un momento que le va a poner un garfio en la nariz como pescador. Mire qué cosa. O sea que Dios al desobediente no lo estima, lo calibra con el látigo. Amén, hermano. La gran pregunta es, ¿para qué me hice cristiano yo? ¿Para qué se hizo cristiano usted?
Para ser salvos, sí, número uno. Pero antes de que Cristo venga, no sabemos cuánto tiempo se va a tardar. No, es que por si me muero, pues no sabe cuánto tiempo va a durar. Y es más, nadie se quiere morir aquí. Entonces, no sabemos cuándo Cristo va a venir, ni tampoco aquí nadie se quiere morir. Entonces, como vamos a durar bastante, mientras estemos aquí, nosotros tenemos que decirle al Señor: quiero aprender a hacer lo que tú me digas que yo haga. O no les basta mi ejemplo, o no es suficiente mi testimonio, que tuve que ver la muerte y el infierno mismo para empezar a ser obediente, o para humillarme, o no les basta mi testimonio, iglesia. ¿Quiere usted comprobar lo que el pastor pasó? Pues lo va a pasar si sigue así. Amén, hermano. Vale que ahí está mi madre testigo. Ella que se desvelaba con el pastor cuando todavía en aquel año 2015. Amén, 2005. Bendito el nombre de Jesús, a su nombre. Amén, hermanos. Y Dios le está hablando a Israel por medio del profeta Amós. ¿Quién era el profeta Amós? Era un pastor de ovejas. No era ni Isaías siquiera, de los profetas mayores, ni era Jeremías siquiera en este caso. De los grandes profetas, no era ni Moisés. Era un pastor de ovejas llamado Amós. En otras palabras, Dios usa muchas veces a personas de más bajo estado social, de statu quo, para hablarle al pueblo. ¿Para qué? Para que no todo el mundo oiga ni entienda, sino el que tiene oídos nada más. A su nombre. Amén, hermano. Mire qué maravilloso. Y le empieza a decir: aunque castigado, Israel no aprende. Amén, hermano. ¿Cuántos hemos sido azotados? Gloria a Jesús. Pero ya hemos aprendido alguna lección, o todavía nos falta más, un látigo más. Un látigo más. Amén. ¿Sabe que Dios castiga al que toma por hijo? Mire qué cosa. Dice el verso número 6: os hice estar a diente limpio. O sea que Dios a Israel lo castigaba para que se sometiera. Le mandaba juicio, plagas, azotes para que Israel entendiera. Pero qué gente tan dura. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea que ahí no había alimento. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Pero ni así, dice, os volvisteis a mí, dice Jehová. Y empieza toda la lista ahí por delante. Amén. Israel, hermano, ha sido de los países más acariciados por la misericordia de Dios. Israel ha sido la nación más amada, más mimada, más estimada por Dios. Protegida. Y mire cómo Israel le paga a Dios con una actitud de darle la espalda, de ignorar a Dios. Pero Dios sigue ahí, mire qué cosa. Diga conmigo: aunque yo esté ignorando a Dios en este momento, pero Dios sigue ahí. ¿Seguirá Dios ahí? Usted no lo siente, pero sigue ahí. Dirá usted: ¿por qué yo no lo siento y los demás sí? Por la rebeldía no lo siente, pero Él está ahí. Por la dureza de corazón no se manifiesta, pero Él está ahí. Pero yo no lo percibo, pero es por la dureza de corazón, pero Él está ahí. Amén, hermano. A su nombre. Diga conmigo: es que no es fácil dejar el mundo. ¿A cuánto les cuesta dejar el mundo? A todos nos cuesta dejar el mundo. Pregúntenle al pastor Marco. Me gustaba el world. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios es el pueblo adquirido por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Somos hijos no legítimos, pero somos hijos ¿qué? Adquiridos, comprados con precio de sangre. Somos adoptados por la misericordia de Dios. Y le digo a Cristo: por tu sangre yo lo voy a comprar. Con esa sangre tuya, tu cuerpo, lo voy a lavar y voy a hacer que vuelvan otra vez a mi redil. Amén, hermano. Y ya no nos vamos a convertir en vacas, sino en ovejas. A su nombre. Diga conmigo: y declaro ser una oveja. Un poco dura, pero soy oveja.
¿Sabe que la oveja, hay un misterio en la carne de la oveja? ¿Cuántos han comido oveja? ¿Saben que dicen los chefs, los especialistas en la carne de la oveja, que para que la oveja sea sabrosa, tiene que tener mínimo 6 meses, máximo, no pasar de 6 meses. El ovejo, el borrego, como le llamemos hoy en día. Si no, si pasa 6 meses, esa carne ya pierde el sabor original. Para comer la oveja tiene que estar tierna, para que dé un sabor. Amén, hermano. A su nombre. O sea que el pueblo del Señor, para que sea agradable delante de Dios, tenemos que estar en frescura todo el tiempo. En frescura. No pasado de días. Porque pierde el sabor. Amén, hermano. A su nombre. ¿Qué da la oveja? Da lana, da carne y da leche. Y si la vende, da ganancia. ¿Cuántas cosas da la oveja? Lana, carne, leche y dinero. 4 servicios da la oveja. A su nombre. En otras palabras, nosotros los cristianos, el Señor espera lo mismo de nosotros, que le sirvamos de muchas formas. Amén, hermano, porque para eso nos llamó y nos compró. Cuando pasó la pandemia, hermano, el año 2020, ¿con qué actitud tomó usted esa pandemia? ¿Como cristiano? ¿O como aquella persona que con la realidad que es? ¿Verdad que sí? Porque la realidad del cristiano es ¿cuál? Mantenerse firme, ¿verdad? A su nombre. ¿Sabe cuando la pandemia vino? Se cerró todo, ¿verdad? A su nombre. No había ¿qué? Medicamento contra la enfermedad. A su nombre. ¿Cuántos salieron a comprar una vez a la semana con el dígito? Solo salía ¿cuántas a la semana a veces? Una vez. O a los 15 muchas veces, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Qué era? Un control. ¿Basado en qué? Por una enfermedad. Pero Dios estaba ahí o no. Pero Dios seguía allí, sí o no. ¿Cuántos vieron la gloria de Dios en medio de la enfermedad? ¿Cuántos vieron la gloria de Dios en medio de la pandemia? ¿Cuántos vieron la presencia de Dios, sintieron la presencia de Dios en medio de la enfermedad? ¿De verdad que la sentimos? Y todo lo que respira. Si usted no lo hubiera visto, muchos hubieran muerto. Si la presencia de Dios no hubiera estado en medio de la pandemia, todos de aquí, la mayoría se hubieran muerto. La silla que hubieran quedado vacía. No hubiera ocupado Semana Santa. A su nombre. Pero ¿sabe qué? Dijo el Señor Jesucristo. Los discípulos le preguntaron: Señor, dinos qué señales habrán antes de tu venida. Y el Señor les dijo: habrán guerras y rumores de guerras, hambres, pestilencias, enfermedades y muchas cosas. ¿No que sí? Si le dijo: estás en el campo, no vuelvas a tu casa. Si estás en la terraza, no bajes abajo. Si dejaste tu capa, no vuelvas para recogerla. Escapa. Le dijo el Señor a los discípulos profetizando. A su nombre. Mi hermano, la guerra que está allá en aquel país, y aquellos países, está profetizando. No está pasando por casualidad porque se le ocurrió a alguien allá. No, no, no. Es que el mismo Dios inspiró que eso se levantara. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene que cumplirse. A su nombre. Fue en el pedido de ellos. Pues el pedido de ellos estaba escrito. A su nombre. ¿Quién va a ganar? No importa. ¿Quién va a perder? No importa. Lo que importa es los resultados que esa guerra trae. Viene hambre para el mundo entero. Viene hambre para el mundo entero. Quizás el 2020 lo agarró en curva, porque se cerró el país de un solo, de la noche a la mañana. Pero hoy esto está siendo anunciado. ¿Por qué está siendo anunciado? Porque Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Amén, hermano. A su nombre. Yo le digo a usted como iglesia: santifíquese. Yo le invito a usted como iglesia a que se consagre. Yo le invito a usted como iglesia a que el evangelio lo tome de una manera más seria, más formal. Ya no vengamos a la iglesia solo por pasear o perder el tiempo o a ver qué defecto miramos aquí adelante. Ya no venga a la iglesia por eso. Es tiempo de venir a la iglesia con humildad y con sinceridad, con deseo de cambiar, no ver qué defecto hay o miro ahí.
A su nombre. Y todo lo que respira. Las cosas que están llegando se están poniendo difíciles, iglesia. El mensaje de hoy se llama la presencia de Dios en tiempos difíciles. ¿Y en quién va a estar la presencia de Dios en los tiempos difíciles? En aquel cristiano que camine basado en la voluntad de Dios. Vienen tiempos donde se va a cumplir aquel versículo que dijo el Señor: mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es justicia? ¿Qué es fe? A su nombre. Amén, hermano. Muchos hermanos perdemos la bendición y hasta la salvación por detalles que son anticristianos. A su nombre. Si usted es una persona hija de Dios que tiene a Cristo y que está tratando de ser mejor para Dios aquí en este lugar, que Dios está usando este lugar para cambiar tu vida, Dios está usando este lugar para transformar tu manera de pensar, entonces dígale al Señor: te lo agradezco por la palabra que ya escucho yo noche a noche, porque esa va a ser la diferencia entre mi vida y aquel que no tiene a Cristo en los tiempos difíciles. Amén, hermano. A su nombre. Vamos acá. ¿Qué hay que hacer por la hambruna que viene en el mundo entero? Sea inteligente, sea sabio, lea el libro de Proverbios, pero también vivamos más para Dios. Porque hay momentos, hermano, que para que Dios mire, porque yo le digo algo, hermano, en estos tiempos difíciles hasta el impío que es inteligente se va a poner a trabajar para acumular alimento cuando no haya. Pero como Dios es Dios y no puede ser burlado, y su palabra no puede ser burlada tampoco, se puede cumplir lo que está diciendo Amós, que en un lugar va a llover y en otro no. ¿En qué lugar quiere estar usted? ¿En el que no llueva o en el que llueva? Depende de su actitud con Dios. Va a llegar tiempo que el dinero va a sobrar, pero no va a haber nada que comprar. Y nosotros trabajamos por acumular dinero, mas se nos olvida que el dinero no va a servir para nada en un tiempo. ¿Qué es lo que hay que acumular entonces? Consagración. Porque la consagración, la santidad y la fe me va a servir aunque no haya nada que comprar. El justo por la fe vivirá. A su nombre. Diga entonces: yo tengo que empezar a acumular un estilo de vida que agrade a Dios antes de que la cosa se ponga fea. Mire cómo empezó ahorita el ensayo de lo que viene más adelante. A medio mundo están obligando a vacunarse por temor a la peste. Muchas personas tienen miedo a eso, que es la marca de la bestia. No, eso no es la marca de la bestia. Un ensayo de cómo van a más adelante a la gente a embotellarla para que hagan lo que no quiera hacer. Le mete miedo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Si no entra un lugar con mascarilla, no entra, ¿verdad? Si no se vacuna, muchas cosas pasan. Está restringido si no obedece. ¿Y qué va a hacer el cristiano? ¿Verdad que sí? Aclarando que usted se puede vacunar porque no es la marca de la bestia, ¿verdad? A su nombre. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios siento en mí. Y en la presencia del Dios